Bendecido día con Jesús Sembrador. Vamos a realizar la tercera clase de nuestra plataforma virtual por YouTube, de nuestro canal, tu canal, mi canal. Bueno, la propuesta de este día es hablar sobre la importancia del análisis y comentario de texto. El análisis de texto como medio o instrumento para como técnica de estudios, para todas las otras áreas del aprendizaje, para poder aprender, comprender la dimensión de un texto. Para ello, dentro de la lengua castellana o del currículum de comunicación oral y escrita, es importante trabajar el análisis de texto con su técnica, como corresponde. ¿Cómo se trabaja el análisis de texto? El análisis de texto implica leer detenidamente el capítulo, el texto, el fragmento, siempre una lectura relativamente breve para poder iniciar la técnica del análisis de texto, interpretación de texto. ¿Qué significa esto? Que tenemos que leer en forma detenida, releer la lectura y luego detenernos a mirar cuántos párrafos tiene nuestro texto. Identificar párrafos. ¿Qué quiere decir párrafo? ¿Qué es un párrafo? Es la unidad de oraciones, de una o más oraciones con sentido completo, con una idea principal y otras secundarias que la amplían y la fortalecen. Ese es un párrafo, es una unidad, es una unidad de la comunicación y del pensamiento en un texto. Es una parte. Por eso que más adelante hablaremos de la secuencia de ideas. Entonces, determinar la presencia de párrafos. ¿Qué significa? ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Puede que tenga 3, 4, 5, 8, 10, en fin. ¿Cómo poder identificar un párrafo? Mediante la presencia de la sangría, que es el pequeño espacio con el que se inicia el texto, con letra mayúscula y se cierra con un punto y aparte. La cantidad de las características, de las señaladas que encontremos, nos va a indicar la cantidad de párrafos que encontremos. Por eso les decía, si encontramos 1, 2, 3, 4, marcamos. Encontramos en el texto 6 párrafos. Muy bien. Ahora, una vez que hayamos identificado los párrafos, tenemos que retornar al paso 1, que era la lectura de toda la extensión del texto. Al retornar a ello, tener con nosotros un lápiz y el cuaderno donde vayamos a quitar las palabras desconocidas. Esa es una enorme debilidad que tenemos casi todas las personas, que cuando leemos un texto pasa de largo, desapercibido, un término que no entendemos su significado. Es decir, casi nadie se detiene a buscar en el diccionario el significado de esa palabra que estaba allí en el texto para poder seguir leyendo la lectura, el texto. Entonces, no se puede comprender un solo texto si no sabemos a plenitud el significado de todas las palabras encontradas en el texto. Entonces, el paso siguiente es subrayar e identificar todas las palabras desconocidas halladas en el texto. Por supuesto, luego es buscarlas en el diccionario. Hoy con la tecnología tenemos Google Académico, tenemos el diccionario de la Real Académica virtual, en forma virtual, tenemos todas las opciones rápidas inclusive para encontrar el significado de esas palabras. El significado tiene que ser contextual porque las palabras polisémicas tienen varios significados a su vez, y tenemos que seleccionar el significado que guarda relación con el texto.
una vez que encontremos todos los significados de las palabras, pues ahí se nos va a dar con mayor precisión el significado del texto todo, pero todavía tenemos que ir a la técnica precisamente del análisis de texto. Muy bien, ya tenemos todas las palabras encontradas, ya no quedan dudas de nuevas palabras halladas en nuestro texto. Por eso que siempre es importante, y les pido por favor, que tengan su glosario. Qué importante es ir mirando después de cada lección, esta palabra ya me aprendí, esta no sabía, ahora ya sé su significado. Es muy importante para nuestra autoestima saber cuántas palabras ya aprendimos en este tiempo. Entonces, tengan todos su glosario, que vamos a ir cargando a su vez después de cada clase, ¿sí? Cargamos nuestros vocablos nuevos aprendidos en el texto. Muy bien. El siguiente paso es trabajar un esquema de contenido, como nos enseñaba la señorita Ela Salazar, nuestra gran maestra, hoy ya dicta cátedras en el cielo con el Señor. Y ella nos enseñaba a trabajar un esquema de contenidos antes de ir a la secuencia de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a identificar los verbos, los verbos sobre todo que implican acción, ¿sí? Y entonces, supongamos que encontremos como 6 verbos, pues vamos a quitar entonces las oraciones, acortar esas oraciones con sus verbos y quitamos para armar el esquema de contenido. Y el esquema de contenido va a ser como unas oraciones cortas extraídas del párrafo, ¿sí? Y vamos a ir colocándolas una debajo de otra del primer párrafo. El mismo procedimiento para el segundo, tercero, hasta terminar. Vamos a armar prácticamente, no la réplica del texto, pero ir quitando. Es un ejercicio muy lindo y agradable como metodología, porque nos implica mucho dinamismo, escribir, estar en contacto con el texto, entender, comprender, saber cuál es la intención que tuvo el autor para escribir ese texto o esa obra. Entonces nos vamos familiarizando al máximo con la intención del autor. Bueno, quitamos entonces las oraciones cortitas. Por ejemplo, los trabajadores llegaron muy cansados en el lugar y al mismo tiempo se encontraron con sus enemigos, no sé, una descripción, por ejemplo, de lo que acontece. Vamos a quitar la primera oración, después la siguiente, y ahí armamos el esquema de contenido que va a implicar oraciones cortitas extraídas del texto, pero con verbo. Muy bien. En paralelo, vamos a trabajar la secuencia de ideas. Recuerden que cuando el autor iba a empezar a escribir su obra o ese texto o a desarrollar ese contenido, su idea nació en su mente primero. Y él lo que hizo fue describirla y plasmarla en el papel a través de la escritura. Bueno, muy bien, entonces la idea es abstracta. Nosotros no podemos subrayar la idea, nosotros tenemos que elaborarla, nosotros tenemos que trabajarla, ¿sí? Por eso que quiero, sobre todo los colegas de educación escolar básica y de todos los niveles, trabajemos así la propuesta para enseñarles a nuestros alumnos. Así sí les va a ser significativa la técnica del análisis y comentario de texto, porque tienen mucha participación en el discernimiento de todo el contenido y sobre todo del alcance del significado y la intención que tiene el autor al publicar ese tipo de texto. Entonces, escribimos en paralelo la secuencia de ideas. Ese verbo que encontramos en la primera oración lo vamos a convertir en sustantivo abstracto. Hay veces que es fácil porque hacemos una traducción directa, digamos, de una palabra matriz, del lexema original. Por ejemplo, los hombres llegaron cansados en el sitio. Llegaron es el verbo de acción que encontramos en el texto. ¿Cómo vamos a convertir eso en sustantivo abstracto? El sustantivo abstracto es la llegada. Busquemos el sustantivo del verbo acción. Entonces, la llegada de los hombres, una primera idea. ¿Está bien? Entonces, vamos, por ejemplo, estar implica
permanecer. Entonces, vamos a decir la permanencia. Si los hombres estuvieron conversando, entonces el diálogo, ¿sí? Entonces asociamos un sustantivo abstracto a la situación que estuvimos leyendo del texto. Terminamos la secuencia de ideas del primer párrafo, así continuamos con todas las demás ideas que se vayan suscitando en los demás párrafos. Las ideas se pueden repetir, se van a ir repitiendo en los párrafos porque hay una idea fuerza en torno a la cual giran todas las demás ideas y esa va a ser la idea principal de todo el texto y una idea principal de cada párrafo que vamos a ir quitando otra vez en un tercer espacio, ¿sí? En otro paralelo, y para poder identificar la idea principal de cada párrafo. ¿Está bien? Por eso es muy importante trabajar esto en taller, interactuando, que ustedes me muestren, se comuniquen conmigo. Y quisiera cerrar esta parte de la presentación de este día para anunciarles que sí vamos a hacer las clases presenciales, por así decirlo, interactuando a través de la plataforma Zoom en un día anunciado, creo que podría ser a partir de mañana a las 18 horas. Yo creo que en el transcurrir del día vamos a tener la metodología de cómo inscribirse para la plataforma y vamos a ir desarrollando estas clases prácticas. Espero haya sido del agrado de ustedes, sobre todo de utilidad para su gestión académica, para su gestión en aula y para su día a día. Muchas gracias y hasta pronto.